Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. La dieta keto o dieta cetogénica es un tipo de alimentación alta en grasas y baja en carbohidratos. Aunque pueda parecer que es la última moda de los gurús de la alimentación, lo cierto es que la dieta cetogénica se ha utilizado desde la década de 1920 para el tratamiento de pacientes con afecciones como diabetes, epilepsia y trastornos neurológicos. En pacientes sanos, como tú y como yo, tiene múltiples beneficios para la salud. El más celebrado es su capacidad para hacernos más flexibles metabólicamente hablando, es decir, hacernos más capaces de quemar grasa como sustrato energético y permitirnos así mantener un peso equilibrado. Pero además, la dieta cetogénica tiene otros beneficios para la salud igual de importantes, como la mejora de capacidades cognitivas como la atención y la concentración, la reducción del apetito y de los antojos de dulce y el equilibrio hormonal. Sí, como lo oyes. Puede que la alimentación cetogénica sea lo que necesitas ahora mismo en tu vida para navegar por las agitadas aguas de los cambios hormonales. Así que si estás pensando en probar este tipo de alimentación o en darle otra oportunidad porque lo intentaste antes y no te funcionó, no te pierdas este episodio con Oriol Roda, doctor en biología molecular, y Néstor Sánchez, especialista en psiconeuroinmunología y fundador de Regenera. Oriol Roda, Néstor Sánchez, buenas tardes, bienvenidos a este podcast y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarnos, bien hallados. Gracias, Hanna. Voy a empezar diciendo que yo no soy especialmente fan de la dieta cetogénica. Estoy en ello, o sea, ni sí ni no, estoy en un 50-50 ahora mismo. Porque sí que entiendo como la parte científica, vamos a hablar de la parte científica y entiendo, comparto muchas cosas, pero me parece un tipo de alimentación un poquito complicada de seguir y de ser fiel a ella. Y también os digo, y esto os corresponde un poco a vosotros, tenéis un poco de responsabilidad, no vosotros directamente, pero bueno, los expertos que habléis de dieta cetogénica, sí que se ha vendido un poco como esa herramienta para ser como el típico cuerpazo de gimnasio súper fibrado, súper seco. Y después de leer vuestro libro, y por eso estoy en un 50-50, me he dado cuenta de que hay un approach mucho más como sosegado y mucho más accesible para todo el mundo. Y esa es la perspectiva que quiero que hablemos hoy en esta entrevista. Una de las primeras frases de vuestro libro de Salud Keto empieza contextualizando la era moderna en la que vivimos. Y lo que básicamente decís que vivimos en una epidemia de obesidad y además que estamos más tristes y más inflamados que nunca. Y digo yo, ¿esto es solamente debido a la alimentación, Néstor, por ejemplo? No, o sea, hay tantas cosas que has dicho aquí que me encantan. O sea, número uno, justo lo veníamos hablando con Blanca, mi pareja, que también se dedica a cosas de estas, y decía, es que sales de tu burbujita y ves que todavía hay mucho camino por recorrer a nivel de la divulgación keto, sobre todo porque se ha polarizado, ¿no? Entonces parece que la gente que habla de keto, y es verdad que mucho divulgador keto, solo es keto y todo es la keto. Y si no haces keto te vas a enfermar, ¿no? Y entonces justamente cuando nosotros nos pusimos a hablar de qué enfoque le queríamos dar a esto, decimos, tío, es que ¿qué podemos aportar después de tanta experiencia? Podemos aportar que la gente entienda que la alimentación cetogénica es una herramienta que podemos incorporar en nuestras vidas para que juegue a nuestro favor en según qué circunstancias, pero ni necesariamente es la panacea de todo. Ni necesariamente es la única manera de estar sano y por lo tanto necesitamos entenderla bien para ver cómo la incorporamos y poder tirar de ella porque sabemos de sus beneficios y no es lo único que vamos a hacer, ¿no? Entonces eso es una de las cosas importantes. Y la segunda que yo añadiría, yo siempre empezaba muchos de mis cursos hace años diciendo estamos más obesos, más tristes y más inflamados que nunca. Y yo diría que esto es paradójico porque además ocurre en una sociedad que está enferma de estética. Y eso ha generado una
percepción de sentirme, hostia, perdón, estoy aquí metiendo un rollo, No. una sociedad... Pues la introducción que he hecho yo, o sea que tranquilo. Donde tú tienes una percepción de que vas a ser incluido por cómo eres físicamente, que nos daña profundamente. Y en el libro y en lo que divulgamos, queremos poner todo eso en contexto, ¿sabes? Porque si no, el mensaje es peligroso. Si no ponemos esos matices de es una herramienta que tú la vas a utilizar, la herramienta no te tiene que dominar a ti, no es la panacea de nada, simplemente entiende sus efectos, va mucho más allá de perder peso y ser un musculitas de gimnasio, porque no queremos hablar de eso, porque conozco muchos musculitas de gimnasio que no necesariamente no están nada sanos ni felices, así que bueno, todo eso es lo que queríamos explicar en el libro. No sé, Uri. Bueno, yo creo que para empezar el libro le hemos llamado Salud Keto. No aparece la palabra dieta en ningún sitio. Y esto es adrede. ¿Por qué? Porque consideramos que lo que estamos buscando es salud. Y lo que ha dicho Néstor, al final esto es una intervención más dentro de un arsenal de muchas cosas que podemos hacer. Y además iría un paso más allá. La keto en sí misma, la dieta en sí misma, no es ningún objetivo. Es un medio para llegar a un sitio, que es la flexibilidad metabólica, es la capacidad de gestionar la energía de nuestro cuerpo, y la manera como lleguemos hay muchos caminos. Es verdad que la nutrición es uno de los caminos que va bien y que es fácil, y que para mucha gente seguramente será más sencillo esto que decirle que tiene que entrenar muchísimo, o que tiene que hacer, depende de qué tipo de ayunos, o que tiene que hacer una exposición al frío, pero es una herramienta más. Me gusta esto que has dicho porque, claro, yo iba a decir, bueno, primero, yo cuando digo dieta keto me refiero a estilo de alimentación, no a dieta como el concepto que tenemos de dieta tradicional. Y luego que, como todo, si haces esta alimentación a rajatabla, pero no te levantas del sofá, duermes 3 horas porque el resto del tiempo estás o trabajando o viendo Netflix, no tienes contacto social nada más que a través de una pantalla, imagino que de poco nos va a servir. Hombre, peor sería si encima ya solo comemos ultraprocesados, pero evidentemente esto es parte de un estilo de vida. Y hay muchas otras patas que si no están ahí, que esto no hace milagros, vamos, básicamente. Exacto. Sí. Y justo esta mañana hacía un story sobre esto, lo comentaba antes, que como la alimentación, bueno, ha sido una aproximación a muchas cosas de la salud y ha sido un avance, de golpe ha adquirido un peso que, justamente eso, me encanta lo que dices, porque nos hace olvidar otras cosas. Y yo decía, si te pasa algo y comes bien, no es la alimentación. Si comes bien y te pasa algo, no es por la alimentación. ¿Y qué pasa muchas veces? Esto que parece tan evidente, si ya comes bien, no es por la alimentación lo que te pasa. Vas a muchos terapeutas y te prescriben otro tipo de alimentación. Entonces, lo que buscamos en realidad es entender bajo el estudio de cómo funciona el cuerpo en profundidad. Tenemos a nuestra disposición muchísimas herramientas y elegiremos aquella más oportuna según cómo has llegado a tu sufrimiento. Y a veces es la alimentación, a veces es la alimentación cetogénica y otras no. Y ya está. Y no solo eso, sino lo bueno de incorporar muchas herramientas en tu vida es que si hay una que te sienta mal, lo decíamos antes, no la hagas. No, es que yo hago la alimentación cetogénica y sufro mucho porque la veo muy restrictiva y tal y cual, no sé qué. No la hagas. Si hay otras maneras de llegar a la salud. Pero si la haces, la incorporas, no te cuesta y notas los beneficios que tiene, la harás porque te sienta bien. Y eso es lo bueno. Entonces, sentido común. Entonces, un poco, ese es para nosotros el camino. Siempre volvemos a lo que nos hace felices. Y hablando del funcionamiento del organismo, esto no sé si Oriol, que eres como exactamente, y esto explícamelo, pero de verdad, de forma sencilla, porque yo todavía no acabo de entender el momento cetosis, cetogenia, qué es lo que pasa desde el punto de vista fisiológico en nuestro organismo, qué es lo que hace la dieta cetogénica bien hecha en nuestro organismo, qué es lo que sucede. De forma sencilla, la cetosis es el estado fisiológico en el que entramos cuando estamos en carencia. ¿Vale? Cuando recibimos menos energía de la que consumimos, nuestro cuerpo necesita esa energía y la forma natural de conseguirla es de nuestras reservas, que por esto las tenemos. O sea, acumulamos reservas para usarlas, que esto es la cosa que parece que la gente se ha olvidado hoy en día, ¿no?
En el mundo natural, hasta hace 100 años, pues había momentos de abundancia, momentos de carencia, era lo normal. Lo que no podía ser, y esto habría sido el fin de la especie, es que en los momentos de carencia tuviéramos una bajada de energía, nos encontráramos tristes, tuviéramos dolor de cabeza. ¿Tú te imaginas un cazador-recolector diciendo, ay, hoy no he comido, sabes que no me apetece salir a cazar? No tiene, es un sinsentido. ¿Qué pasa cuando hay carencia? Que el cuerpo dice, tenemos que ponernos las pilas. Ahora necesitas energía, ahora necesitas atención, ahora necesitas que tu musculatura trabaje al 120%, porque tienes que conseguir comida. ¿Y qué pasa? El cuerpo genera un estado en el cual la liberación de energía de nuestras reservas es óptima. Baja mucho la insulina, se empieza a activar la energía o sea, se liberan los ácidos grasos de los adipocitos, pero sí que hay un problema. Hay un problema que es verdad, que es que los ácidos grasos no llegan al cerebro. La barrera hematoencefálica pues no la pueden cruzar. Entonces el cuerpo tiene un workaround, que es que los ácidos grasos se van al hígado, allí son procesados, se generan unos cuerpos cetónicos, que sí que son unas moléculas que pueden entrar al cerebro y que es la energía que nos llega al cerebro y a otros órganos, pero principalmente al cerebro. Y esto es lo que hace que la dieta cetogénica, la cetosis, genera esta sensación de bienestar, de plenitud, porque es el estado en que el cuerpo entra cuando hay carencia y necesita rendir por encima de sus capacidades. ¿Vale? Vale, por eso entiendo que la dieta cetogénica tiene efecto similar al ayuno, ¿no? Claro, porque la dieta cetogénica es un ayuno mimético. Uh-huh. De hecho, el descubrimiento de la dieta cetogénica, si es que podemos llamar descubrimiento de una dieta que estaba en la vida de la gente desde los tiempos ancestrales, fue hace un siglo cuando se vio que pacientes con epilepsia, cuando estaban en ayunas, reducían el número de seizures. Nunca me sale esta palabra. Crisis convulsiva. Crisis convulsiva, sale siempre en inglés. Pero claro, la gente no puede estar eternamente sin comer. Entonces diseñaron esta dieta que simula el ayuno. O sea, al final la dieta cetogénica simula el ayuno sin tener que dejar de comer. Vale, y si volvemos a nuestros antepasados, ¿no? A eso que comían y esos momentos que tenían de falta de alimento, de no tener de todo a todas horas como tenemos nosotros. Pero claro, aquí viene una de mis dudas. Yo amo la fruta. Me alimentaría de fruta. Y en esa época sí que había fruta. Era más fácil encontrar un manzano o un árbol frutal que poder cazar un animal y comértelo. Entonces, ¿por qué la fruta no es de los alimentos más indicados o consumir en exceso en la dieta cetogénica? ¿Qué es lo que tiene la fruta? Aquí hay un gap. O sea, lo primero es que simula un estado de carencia sin necesariamente estar en carencia, ¿no? Básicamente, la otra manera de que tu cuerpo utilice las grasas es cuando al cuerpo le llegan carbohidratos, usa carbohidratos. Cuando al cuerpo le llegan grasas, usa las grasas, ¿no? Tiene mucho sentido. Hostia, ahora es un momento donde he cazado un mamut. Pues utilizaré la grasa porque lo que estoy comiendo es mamut. He encontrado un manzano lleno de manzanas. Como carbohidratos, quemo carbohidratos. ¿Qué pasa cuando entran carbohidratos y grasa? Como los carbohidratos cuesta mucho almacenarlos, ocupan mucho espacio, ¿no? En el cuerpo tenemos capacidad de almacenar 15 horas de carbohidratos y mínimo 90 días de grasa, mínimo, ¿no? Pues el cuerpo, si llegan los dos, utiliza carbohidratos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo lo que quiero es generar un estado que sea facilitador para que mi cuerpo entienda que lo óptimo es quemar grasa, no puedo comer carbohidratos. Y las manzanas lo que tienen son carbohidratos, ¿no? Y lo que sí que creo que es bonito, y esto lo hemos incorporado, es que es verdad que en el mundo natural habían frutas. Primero, ni había tantas, ni había en todas las épocas, ni eran tan dulces, ¿no? Entonces, de hecho ahora ya se ha comprobado que se está empezando a comprobar, pero ya hay algún paper interesante sobre esto, que no genera la misma respuesta metabólica una fruta cuando la comes de temporada que cuando la comes en un contexto que por la luz del sol que hay no tocaría que entraran carbohidratos. Y esto es muy interesante. Entonces, probablemente hay una asociación entre los estados de cetosis y el momento del año en el que estamos, ¿no? Que es algo que hablamos, ¿no? En invierno, que no hay tanta luz ultravioleta, que no hay tanta fruta y que lo que toca es utilizar grasa, ya nos apetece comer más caldos, comer más cosas densas, tiene más sentido
que en verano, cuando está todo lleno de sandías, peras, tal, no sé qué, pues es otro momento, ¿no? Es verdad que en el Mediterráneo ahora hay temporada de frutas todo el año, pero sí que tiene más sentido esto, ¿no? Entonces, y respondiendo a tu pregunta, perdona, básicamente no se pueden comer manzanas porque si entran manzanas son carbohidratos suficientes como para que el cuerpo entienda que, jope, si yo tengo un tonel para reservar grasa y un vasito de café para reservar carbohidratos, es mejor que queme carbohidratos. Yo siempre explico lo mismo. Cuando yo era adolescente, en mi casa, teníamos tareas, ¿no? Y mi tarea, hacíamos una compra grande de mes. Entonces nosotros vivíamos en una cuestión muy paradójica, que es, hacíamos una compra de un mes, pero teníamos una nevera muy pequeña. Y yo siempre me acuerdo que hacía unos croquis para guardar todo lo de la compra del mes porque no me cabía en la nevera. Entonces muchos días me acababa comiendo 7 yogures porque no me cabían, ¿no? Entonces un poco el cuerpo prioriza en lo que puede guardar y lo que no puede guardar, ¿no? Entonces un poco pasa eso, que no podemos comer, si comiéramos siempre manzanas, es muy difícil que tu cuerpo use la grasa. Y volviendo antes, Oriola, a lo que hablábamos del estado de cetosis, ¿cómo sé yo que estoy en cetosis? O sea, ¿es necesario estarse todo el día midiendo con los medidores estos que ya hay mucho Instagramer que están todo el día promocionándolo? ¿Es necesario estar todo el día midiéndose o cómo sabe uno que está en cetosis? A ver, una persona cuando ya ha experimentado la cetosis varias veces... Bueno, primero, si quieres, te cuento un poco cómo es la medición de cetosis, ¿te parece? Sí. A ver, la dieta cetogénica, una de las gracias que tiene es que es la única que tiene un biomarcador objetivo. ¿Vale? Que tú puedes medir una molécula y esto te dice si estás o no estás en cetosis. Esto no pasa en ninguna otra dieta. Tú haces la dieta de la alcachofa y tú sabes que comes alcachofas, pero no sabes los efectos que está haciendo en tu cuerpo, ¿no? En cambio, con la cetosis, tú puedes comer y pensarte que lo haces bien, pero a lo mejor te estás pasando de carbohidratos sin saberlo. Y cuando lo mides, dices, algo está pasando, o estás estresado, o cualquier otro de los factores que te puede sacar de cetosis. Esto se mide hay varias maneras de medirlo. Lo que sería el gold standard es la medición de cetonas en sangre, que son estos medidores que dices que están tan de moda, ¿no? Estos hay los que te haces un pinchazo en el dedo y pones una tirita y te dice como los medidores de glucosa, y ahora han salido también los continuos, que te los enganchas en el brazo y tienes 15 días de medición. ¿Es necesario? No es necesario. Hay otras maneras de saber si estás en cetosis. Para una persona que empieza, la primera señal es que va a orinar mucho, porque cuando tú consumes el carbohidrato de tu cuerpo, tú ya sabes que el carbohidrato se estabiliza con agua y por cada gramo de carbohidrato que pierdes 4 gramos de agua aproximadamente. Por lo tanto, vas a perder casi 2 litros de agua cuando entres en cetosis porque tienes medio kilo de carbohidrato acumulado, ¿vale? Por lo tanto, sería la primera señal. La segunda, el típico mal aliento, que es una cosa que la gente cuando empieza la cetosis lo nota, que esto al final es un efecto secundario porque es que no estamos adaptados a usar las cetonas correctamente y se oxidan y las eliminamos por el aliento o por la orina. Entonces el tercer método sería mirar con las tiras de orina, que son muy baratas, te las compras en la farmacia y esto ya está. Esto funciona al principio. Una vez estás adaptado, estas mediciones ya no son tan precisas porque optimizas el uso de cetonas. Entonces, puede ser útil la medición en sangre si ves que hay algún problema. Yo, por ejemplo, hace un par de años pasé un momento de mucho estrés y aunque llevo 12 años haciendo cetosis, intenté entrar y no había manera, no tenía las sensaciones y bueno, me medí en sangre, vi que no entraba, entonces digo, bueno, a lo mejor pasa algo, a lo mejor dejo de hacerlo ahora y lo hago dentro de un mes cuando esté más tranquilo. Entonces esto te puede servir la medición de cetonas. Si estás haciendo experimentos en tu vida, ¿no? Pues por ejemplo, nosotros que nos gusta friquear, pues al Néstor que se pone en agua congelada y ve qué pasa, pues a los frikis sí que nos va bien tener estos datos y luego nos mostramos y fíjate el pico de glucosa o el pico de aquí. Pero para una persona normal no es necesario ni medirse continuamente. Sería interesante en momentos de duda o de entrada en cetosis cuando aún no tienes las sensaciones. Porque el estado de cetosis, o sea, es permanente, tú entras y si sigues comiendo así ya te quedas en cetosis o vas y vienes, si te comes una uva de más ya se va la cetosis. ¿Cómo funciona esto? Me has dado pie a una cosa que quería contarte antes, ¿no? Porque has hecho un comentario que era muy interesante, ¿no? Que hablamos de la restricción de carbohidratos y de que es tan mala, ¿no? Y esto sucede por una simple razón y es que hoy en día hemos tenido durante toda la vida tanta exposición al carbohidrato y comiendo constantemente que lo que pasa es que nuestro cuerpo se ha atrofiado. Entonces hay mucha gente que, aunque de forma natural el cuerpo puede transicionar de la cetosis a la no cetosis de forma
imperceptible, esto sería lo normal, hay mucha gente que no le pasa esto. Y para esto nos inventamos una intervención nutricional que parece tan rara, que dices, ¿cómo voy a eliminar la fruta de mi vida? Pues porque tenemos que recuperar una salud metabólica que hemos perdido. Tenemos que recuperar la flexibilidad metabólica. Entonces, en este proceso de adaptación, la dieta cetogénica tiene que ser muy estricta. Pero una vez has recuperado esta flexibilidad metabólica, sucede lo que acabas de decir tú. Estás en cetosis. De hecho, es una cosa que justamente hablábamos antes del Keto Show, y allí en el Keto Show Nuria nos preguntó, pero esto es muy restrictivo. Y yo le dije, no, yo cuando hago dieta keto me como una naranja cada noche en la cena y no pasa nada. Porque a lo mejor me como esa naranja, salgo momentáneamente de cetosis, pero al cabo de una hora vuelvo a entrar en cetosis. Porque ya tengo esta libertad metabólica, ya tengo esta capacidad de usar carbohidrato o grasa de forma natural sin sufrir. Pero hay mucha gente que no la tiene, y entonces sí que tiene que hacer un periodo de adaptación un poco más restrictivo. Es que yo veo ahí un punto de neura como con el momento ayuno de, pero si me tomo un café con 2 gotas de leche rompo el ayuno, y si son... Y ya digo, es que yo que soy hipercontroladora, estas cosas a mí se me pasan por la cabeza. Sí. Y volviendo a cómo es una alimentación cetogénica, ya me queda claro que no hay que abusar de la fruta. Pero claro, también yo, pues sobre todo veo en redes todas estas opciones de los keto crackers, el keto pan, el keto brownie, la keto tarta. Y digo, bueno, en las cavernas no había tartas. Entonces, lo mismo se nos está yendo un poco de las manos, ¿no? El momento, al final es autoengañarnos, porque es seguir comiendo un pastel tras otro, ¿no? Totalmente, y engañándonos porque lo hemos hecho con harina de almendra, como si la harina de almendra no engordase si te pasas, ¿no? Claro. Bueno, la harina de almendra no engordas tú. Bueno. El tema con esto es que justamente esto es algo que últimamente hablamos mucho de ello, ¿no? Que es cuando nosotros entramos en la alimentación cetogénica, claro, era rarísimo. O sea, en un momento donde nadie hablaba de esto, o sea, la gente estaba entrando en la paleo y en el ayuno intermitente. Estamos hablando 2013, 2012, 2013. Era extrañísimo, todavía lo es, pero en aquel momento decíamos 2 cosas muy raras. No comas fruta, come más grasa. Flipas. Es que ibais contra el sistema. ¿Sabes? Eso era antisistema total, ¿no? Entonces tuvimos que ir haciendo un trabajo de divulgación muy grande para que la gente entendiera qué significaba esto, por qué eran periodos que sí, cómo compensábamos la falta de fibra de la fruta, muchas cosas, ¿no? Entonces esto de golpe llega, bueno, vemos que tiene un efecto secundario muy claro, que es el tema estético. Empieza toda la divulgación, los keto no sé qué, soy keto no sé cuántos, ¿no? Me defino solo por eso, ¿no? Cuando la salud no es solo eso. Pero lo que pasa aquí es que lo llevamos de nuevo a esto, ¿no? Para mí es el lado oscuro de la fuerza, que es no cambio nada, sino que transformo para tener el mismo gusto, con la misma palatabilidad que confunda mi cerebro, pero entrando en keto. Pero eso no significa que toda esta harina que tomas te revienta el intestino. O sea, tiene antinutrientes, nunca comemos esta densidad calórica junta, es súper palatable, y pierdes algo que para mí es de lo más fundamental que tiene la alimentación cetogénica, que es que te ayuda a volver a recuperar la sensación de hambre y saciedad natural. Cuando tú estás en cetosis y, por ende, tu cuerpo puede disponer de lo que viene de fuera, pero también de las 175.000 kilocalorías que tienes almacenadas, no se alarma si no hay comida. Y entonces es mucho más capaz de generar hambre real y saciedad real. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vuelves a confiar en tu cuerpo. Porque llevan 50 años diciéndonos que no le hagas caso a tu hambre. ¿Cómo comer sin hambre? Los pacientes a mí siempre me preguntaban, ¿y si tengo hambre qué hago? Come. ¿Sabes? Tu cuerpo te está diciendo que comas. Lo que pasa es que te tienes que rodear de cosas que no confundan a tu cerebro. Entonces, la perversión del enfoque cetogénico es volverlo postres keto o pan keto. Y que básicamente sea esto. Primero, porque daña tu cuerpo. Segundo, porque pierdes esta capacidad. Y tercero, particularmente con los edulcorantes, porque los edulcorantes, creo que hay pocas cosas que confundan más a mi cerebro, ¿no? Mi cerebro cree, por el gusto dulce, que va a llegar algo con una carga glucémica elevadísima y no llega. Entonces, altera tu metabolismo, te hace querer comer más dulce
y además altera tu microbiota y genera cambios también en las propias células. Entonces, algo de lo que nosotros hablamos de keto limpia y keto sucia para hacerlo fácil, pero hay que comer una alimentación real. Y luego algún día llevas mucho tiempo y resulta que no te apetece porque por lo que sea, porque te costó mucho entrar, porque estás en un proceso terapéutico y no quieres salir de cetosis, y un día haces un invento de postre keto que te va a mantener en cetosis, ok, pero ese no puede ser tu día a día. Y has mencionado algunos otros tipos de intervención, por así decir. ¿Qué diferencia hay entre dieta cetogénica, dieta paleo, dieta low carb, todas estas variantes que tenemos un poco? Yo, por ejemplo, tengo un poco de confusión entre qué es una, qué es otra, y sobre todo, la dieta mediterránea, ¿dónde queda en todo esto? En todas. Sí, al final tenemos muy confundida lo que es la alimentación, la dieta mediterránea. O sea, básicamente la alimentación cetogénica es una herramienta efectiva para conseguir el estado de cetosis, que también podemos conseguir de otras maneras, con el ayuno, con el deporte extremo, comiendo muy poco, aunque coma, hay varias maneras para hacerlo, ¿no? Y que además, como dice Uri, tiene un biomarcador concreto, es que tú produces cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, luego tenemos la dieta paleo. La dieta paleo es una alimentación que simula o ofrece aquellos alimentos que están antes con los que más tiempo ha convivido el ser humano, ¿no? El ser humano, como género Homo, lleva aquí 2 millones de años, como Homo sapiens llevamos 160.000 años, y la agricultura y la ganadería aparece hace 10.000 años como mucho. 10.000 años en Mesopotamia, aquí en la península ibérica hace 3.000 años. Entonces, hace poco tiempo que convivimos con ciertos tipos de alimentos, y esos concretamente hemos visto que generan un impacto muy profundo en la salud de los que la incorporan en su primer momento y también actualmente. Por ejemplo, los primeros cazadores-recolectores, los primeros agricultores que pasan de cazadores-recolectores a agricultores, pierden 30 centímetros de altura, que es un signo de malnutrición muy claro. Y como dice Uri, su esperanza de vida baja muchísimo, ¿no? Cuando nosotros, un paleoantropólogo, mira 2 cráneos, sabe perfectamente quién había adoptado la agricultura y quién seguía comiendo ancestralmente lo que sería una dieta paleolítica, porque uno ha perdido dientes y tiene caries y el otro no. O sea, para poner ejemplos diferentes, ¿no? Entonces, la dieta paleo es decir, bueno, hay tanto rollo con la alimentación. ¿Cuál es lo que probablemente nos sienta mejor? Los alimentos con los que llevamos conviviendo más tiempo. ¿Y eso qué es? Pues la fruta, la verdura, los tubérculos, la carne, el pescado, los huevos, las setas, las algas, los frutos secos, ¿no? Entendiendo que cuando hablamos de caza y recolección, poco tiempo recolectábamos frutas. Recolectábamos en realidad setas, crustáceos, algunas semillas, ¿no? Eso recolectábamos mucho más. A veces la gente se cree que solo era fruta, pero... entonces eso es la dieta paleo. Y la dieta low carb digamos, y puede incorporar muchas cosas, pero se define por un consumo de carbohidratos de no más de 100 gramos de carbohidratos al día, ¿no? Entonces eso tiene más que ver con los desórdenes metabólicos asociados a la resistencia a la insulina, pero que no es suficiente para hacerte entrar en cetosis, ¿no? Entonces sería como una aproximación entre medio. Y luego la alimentación mediterránea bien entendida, pues tú puedes hacer una keto mediterránea. Al final comes pescado, comes aceite de oliva, comes frutos secos, comes mucha verdura, ¿no? Entonces, en la paleo también. Lo único que no incorporamos ni en una ni en la otra son los cereales y las legumbres, que cuando lo vemos tampoco era tan característico de las poblaciones iniciales que hacían esta dieta mediterránea, ¿no? Ni lo que nos define mucho más el pescado y el aceite de oliva. Vamos a hablar, si os parece, de los beneficios de la intervención cetogénica, pero para no hablar así como en general, vamos a pensar en la oyente tipo de este episodio, porque nos aleja mucho de esa imagen que hay de la dieta cetogénica en redes sociales. El 85% de las personas que escuchan este podcast son mujeres a partir de 45 años que ya están en perimenopausia, menopausia,
que básicamente la parte estética ya está pasando a un segundo plano porque empiezan a notar desajustes hormonales que tienen las hormonas locas, que pensaban que la cosa iba a ir mejorando después de los años fértiles y no, la cosa se complica, que empiezan a tener problemas de memoria, que empiezan a tener menos capacidad, menos fuerza y no paran de oír que tienen que hacer ejercicio de fuerza, pero hay días que se levantan de la cama y no pueden con su vida. Entonces, ¿qué beneficios puede tener este tipo de alimentación para este perfil concreto? No entremos en patologías, pensemos que no hay, o sea, sin patologías, luego esto es más complejo. Es que fíjate que esto, una de las características, es más complejo que esto, para hacer simple lo complejo, ¿no? Una de las hormonas que más característicamente empiezas a bajar con la perimenopausia son los estrógenos, ¿verdad? ¿Qué hacen los estrógenos? Los estrógenos son antiinflamatorios. Los estrógenos regulan el hambre y la saciedad, y los estrógenos mejoran la sensibilidad a la insulina. Y el cuarto factor son neuroprotectores, ¿vale? Entonces, cuando esto baja, ¿qué pasa? Que de golpe tengo más hambre. Factores inflamatorios que estaban tamponados por los estrógenos empiezan a aparecer. Y tercero, si mi alimentación no era 100% correcta o estaba con el vaso bastante lleno, empeora mi sensibilidad a la insulina y empiezo a acumular grasa, como los hombres que tienen resistencia a la insulina, más una obesidad central, ¿no? ¿Por qué la alimentación cetogénica te va a ayudar tanto a este nivel? Justamente porque por sus efectos que tiene. Es una alimentación que no hay insulina porque no hay carbohidratos. Los cuerpos cetónicos son antiinflamatorios y además es una de las intervenciones que mejor regula el hambre y la saciedad. Y además, cuando ya has entrado en cetosis, hay un pico de dopamina. Las cetonas inducen la producción de neurotransmisores asociados a la motivación. Entonces, de golpe te encuentras en un estado que en parte contrarresta todos los efectos propios de los cambios hormonales. Por eso parece extraño, porque es paradójico, pero quizá no encontraría un momento vital donde para mí sería más evidente, si empiezas a tener síntomas, incorporar la alimentación cetogénica. Y una de las cosas que te puede hacer pensar esto, ya para acabar, es aquellas mujeres que han tenido un embarazo y durante el embarazo y han tenido desórdenes metabólicos, es como una bola de cristal de lo que les va a pasar en la menopausia, porque también hay ausencia de estrógenos durante el embarazo, ¿no? Entonces, diabetes gestacionales, todo esto que muchas veces vemos, cambios en el estado anímico, irritabilidades, si ya te ha pasado, yo creo que ya es un buen momento para que vayas ganando flexibilidad metabólica para que en la menopausia no metas el pelotazo. Sí. Quería añadir es un comentario que a lo mejor es más meta, va a un nivel más filosófico, pero creo que lo que Néstor está exponiendo aquí y lo que mucha gente está hablando es que a lo mejor tendríamos que dejar de pensar de los síntomas de la menopausia, porque a lo mejor los síntomas de la menopausia son los síntomas de la sociedad en la que vivimos. O sea, a lo mejor viviendo en otra manera, todos estos síntomas no estarían. ¿No será que la menopausia es un semáforo que nos está diciendo que estamos haciendo cosas un poquito mal? ¿No? Yo creo que cuando empezamos a ver que si comes de una manera distinta, si tus ritmos vitales son distintos, si te expones al sol es distinto, si haces ayuno cambia, ¿no? Cuando empiezas a ver todas estas intervenciones que afectan tanto a la menopausia, ¿no será que la menopausia nos está dando una señal de las cosas que no hacemos bien como sociedad? Bueno, también es que antes lo decíamos, 2024 va a ser el año de la menopausia, que hasta los hombres vais a tener algún tipo de menopausia porque va a ser uno de los grandes temas. Pero uno de los problemas es que, pues lo que tú explicabas, Néstor, de bajada brutal de estrógenos, es que hay muchísimas mujeres que todavía no saben qué es lo que pasa. Que sí saben que la menopausia llega, es lo único que tienen claro, pero no saben qué les pasa y encima la esperan con miedo, porque como solo oímos cosas malas, ya es como decir, yo lo voy a tener todo, sofocos, voy a engordar, no voy a dormir y lo mismo ni te enteras, pero sí, pero hostia, es que esto que ha dicho Uri me parece tan significativo, ¿no? Que nos está pasando lo que ya hemos trascendido con el embarazo, y perdón que vuelva al embarazo, ¿no? Si reflexionas sobre esto, hace unos años, cuando te quedabas embarazada, estabas en estado de buena esperanza. Luego se pasó a estar en estado. Y luego pasamos a tener situaciones embarazosas.
¿no? Y empezamos a ver el embarazo diferente, ¿no? Y se medicalizó muchísimo, ¿no? Y ha habido una corriente muy fuerte de entender que forma parte del proceso vital y que no es una enfermedad. Y ahora yo siento que está pasando con la menopausia. ¿Por qué? Porque parece un castigo divino. Ahora hay que sufrir, pero no, es un proceso que tiene que ver con tus circunstancias previas que te llevan hasta aquí, y ahora algo que lo estaba tamponando manifiesta cosas que ya tenías. Ole que te salgan ahora, porque al menos te das cuenta, pero tenemos que entender de dónde vienen. Entonces, más allá de la herramienta, que está muy bien, lo que ha explicado Oriol para mí es la clave, es decir, pon la vista atrás, mira todo lo que llevas acumulado y ahora se te manifiesta. Y gracias a que se te manifiesta, probablemente actuarás. Y eso no quita que luego hay 1000 factores, polimorfismos, muchas cosas que, bueno, pues que te hacen más, que te predisponen a tener más síntomas de un sitio o de otro, y lo entendemos, ¿no? O 1000 circunstancias vitales. Pero es verdad que cuantas más cosas incorpores en tu estilo de vida aquí, más probabilidades tienes de que tengas una menopausia que no te enteres. O que tengas síntomas en alguna de las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no tiene sofocos, pero está siempre en este estado más de irritabilidad. Bueno, pues hay que entender por qué es eso. O hay gente que es simplemente un tema más metabólico, ¿no? Entonces, es muy interesante. Sí, que también le echamos la culpa a la menopausia o a las hormonas a veces a un estilo de vida que no es, que no es el más adecuado. Cuando te dicen que uno de los preventores de estos síntomas de la menopausia es hacer ejercicio, dices, ¿no será que el hecho de ser sedentarios nos causa el problema? Total. O sea, lo hemos girado. Pensamos que el ejercicio es la intervención y no, es el sedentarismo el problema. El ejercicio tendría que ser lo normal. Y desde el punto de vista longevidad, porque sí que he leído últimamente sobre la dieta que imita el ayuno, como sí que parece que se está viendo que sí que tiene efectos sobre no solo que vivamos más años, sino que vivamos más años con buena calidad de vida. La dieta cetogénica, no sé, ¿se ha estudiado? ¿Hay algo, la ciencia nos dice algo en este sentido? Hay varias cosas aquí. Una, por ejemplo, es que ya hemos comentado, bueno, no hemos mencionado específicamente, pero una de las cosas que nosotros sacamos del libro, que no nos metemos en esta dualidad entre el movimiento de la restricción calórica y el movimiento metabólico, ¿no? Los que dicen, no, para perder peso tienes que estar en déficit calórico, y los que dicen, no, todo es una cuestión metabólica, ¿no? Nosotros decimos, claro, es que las dos cosas son verdad. Es evidente que para estar en restricción calórica, o sea, para perder peso tienes que gastar más de lo que consumes. Normalmente es mejor gastar más haciendo más ejercicio que no restringir la comida, pero también es verdad que el estado óptimo para hacer esto es en la cetosis, ¿no? Entonces habría una primera pata aquí, que es que sabiendo que la restricción calórica es una de las intervenciones que ayuda a la longevidad, pues hacerlo en una situación, y sobre todo cuando es intermitente, por ejemplo como el ayuno intermitente. Si lo haces en situación de cetosis, pues será aún mejor, ¿no? Estás poniendo el organismo en la situación adecuada. Luego hay derivadas de aquí, por ejemplo, la cetosis se ha visto que tiene fuerte impacto sobre las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Porque de hecho se está pensando cada vez más que las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades metabólicas, que las neuronas pierden la capacidad de utilizar bien la glucosa y entran en apoptosis, se mueren y generan pues, los péptidos beta-amiloide, por ejemplo. Como la cetosis va por un método alternativo de energético, que en principio no tendría que estar dañado, si está dañado el de la glucosa, es un neuroprotector. Aparte de que las propias cetonas inducen la transcripción de genes que son antioxidativos y que son neuroprotectores. Por lo tanto, a nivel de calidad de vida, esto es muy importante, porque es el gran miedo que tenemos como sociedad ahora, son las enfermedades neurodegenerativas, es hacerte mayor y perderte a ti mismo. Sí, pues y luego dos cositas más con eso, ¿no? Que básicamente ahora que entendemos mejor cómo es la neuroinflamación, que sé que hablaste hace poco sobre neuroinflamación, básicamente solo un 10% de las neuronas, de las células que hay en el cerebro son neuronas. Los otros son células glía, ¿no? Y esas células glía se ha comprobado que para convencerlas de que generen un contexto antiinflamatorio, las cetonas juegan un papel muy relevante. Y eso es lo que explica, de hecho, por qué quitan las crisis convulsivas, que es un síntoma de neuroinflamación. Y por eso en los estudios de las señas de identidad, el estudio más famoso sobre longevidad cerebral, que es el de las señas de identidad del cerebro envejecido,
hablan de la rigidez metabólica, de la incapacidad de producir cuerpos cetónicos. Y la segunda gran razón asociada a la longevidad es que genera salud mitocondrial. Y parece ser que hay un paper muy famoso que es de un español que se llama López Otín, ¿no? De la señal de identidad, ¿no? Del envejecimiento, ¿no? Vale, ahí se describen, pero no se explican. Podríamos entrar sobre longevidad y explicar esta señal de identidad, pero sí que vemos que hay un factor común en estas 9 señas, a la que de esas 9 luego se añadió muy rápido una 10ª, que es la autofagia, la capacidad de las células de degradar partes que funcionan mal para producir energía y renovarse. De esas 10 señas, todas coexisten o tienen detrás que necesitan una buena salud mitocondrial. Y justamente la alimentación cetogénica es óptima para obtener una buena salud mitocondrial. Pues si os parece, vamos a seguir por ese uso terapéutico de la alimentación cetogénica. Yo antes de empezar a grabar os comentaba que yo la primera vez que oí hablar de este tipo de alimentación fue cuando mi cuñado enfermó de cáncer, y buscando cosas que podíamos hacer desde la parte del paciente, me topé de repente con esta intervención. Pero también, Néstor, me has comentado antes que tiene uso terapéutico en enfermedades asociadas más a las mujeres, como endometriosis, creo que síndrome de ovario poliquístico. Entonces, explicadnos un poco este uso terapéutico que puede tener este tipo de intervención. Si quieres te cuento el cáncer y las otras, Néstor, vale, que perfecto. las domina más. La del cáncer, además, es muy interesante porque justamente hace un par de meses un amigo mío de Canadá me mandó un mensaje en WhatsApp y dijo que quería hablar conmigo, y lo llamé y me dijo: mira, es que a mi suegro le han diagnosticado un cáncer, un tumor en el cerebro, y en el hospital le han recetado la dieta cetogénica. Cuéntame, ¿no? O sea, que estamos hablando de una intervención que ya no está en los círculos así esotéricos, sino que en los hospitales la están recomendando, y de hecho grandes científicos de hoy en día, expertos en cáncer, la mencionan como una gran intervención. Hay 2 factores que afectan el cáncer. Uno es el efecto Warburg, que no sé si lo conoces. No. El efecto Warburg, que es un efecto que se descubrió ya hace 100 años, es que justamente las mitocondrias de las células cancerosas están dañadas en general. No en todos los cánceres, pero en muchos cánceres las mitocondrias están dañadas y por lo tanto no pueden usar la grasa como energía y solo usan glucosa. Ahora, son unos grandes devoradores de glucosa, o sea, queman glucosa a mansalva. Pero ¿qué pasa cuando la eliminas de tu cuerpo? ¿Qué pasa cuando tu cuerpo no tiene glucosa? Pues básicamente matas de hambre al cáncer. Y esto se llama el efecto Warburg, ¿vale? Entonces sería un primer efecto que no es ni para todos los tumores, tampoco es no cura, ¿eh? Esto sería como un efecto que si tú vas haciendo una de más y que a lo mejor de forma preventiva a lo largo de los años podría sumar un factor más. Y luego tenemos la protección que confiere la dieta cetogénica a los tratamientos clásicos del cáncer, como la quimioterapia o la radioterapia. Y es que la dieta cetogénica, igual que el ayuno, lo que hacen es arrestar un poco el ciclo celular de las células normales. Estas no se dividen tan rápido y por tanto están un poco protegidas ante los efectos de estas intervenciones que básicamente matan todas las células que se dividen. Y por esto ahora lo recomiendan en los hospitales como un tratamiento complementario a la quimioterapia. De hecho, entrevisté a Walter Longo hace más de un año, justamente. Y él explicó el efecto Warburg, ¿así se llama? Sí, él lo hace, su intervención es desde el ayuno o desde la dieta, el ayuno mimético, ¿no? Pero que explicaba esto, que las células tumorales son como células tontas, entonces en cuanto les quitas el azúcar no saben para dónde tirar, y entonces mientras que las células sanas son listas y se pueden mantener aún en ausencia de alimento. Siempre y cuando mantengas la flexibilidad metabólica. Exacto. De hecho, las células cada vez más tienen un concepto que se llama memoria celular o glucosistéresis, que significa que cuanto más tiempo una célula solo ha utilizado la glucosa, más se resiste a cambiar de sustrato. ¿No? Y entonces más cuesta lo que tú dices, que nos preguntabas antes. Pues yo, en un día es muy normal que entres, salgas, eso es lo que nos debería pasar a todos. Que me muevo más dentro, no como y entro, pero luego me como una manzana y salgo, pero luego eso debería ser así. Pero claro, no solo las células cancerosas, sino el problema es que tenemos demasiadas células tontas todavía en salud porque llevan demasiado tiempo sentadas en el sofá viendo series de Netflix. ¿Y las otras intervenciones terapéuticas, Néstor, las que tienen más que ver con las enfermedades de mujer? O sea, lo primero y más importante por jerarquía de prioridades, ya lo hemos dicho, pero es todo lo que tiene que ver con cerebro,
sobre todo cerebro y neuroinflamación, es una herramienta que al menos tenemos que mirar. Lógicamente, primero entenderemos cómo se ha llegado a esta situación, ¿vale? Pues yo qué sé, si tienes una neuroinflamación por una intoxicación por aluminio, te servirá menos que si es un desorden metabólico de base, ¿no? Pero todo lo que es Alzheimer, pero también se está utilizando en autismo, también se está utilizando en otros procesos de neuroinflamación, claramente como una intervención importante. Y a nivel de lo que hablábamos, dentro del síndrome de ovarios poliquísticos, se ha comprobado que hay diferentes fenotipos, ¿no? Diferentes causas por las que tú puedes llegar a generar este estado, ¿no? Donde que se caracteriza por unos quistes concretos en los ovarios, pero también con el exceso de producción de testosterona, ¿no? Entonces, dentro de los ovarios hay unas células que se llaman células TECA, que son las encargadas de producir testosterona, ¿no? Entonces, lo que vemos es que las células TECA son estimuladas por un estimulante que se llama hormona luteinizante, pero también por la insulina. Entonces, en aquellas personas que tienen un desorden metabólico que básicamente digamos que el gol estándar para identificarlos es unos niveles de insulina alta, la insulina alta está generando una estimulación de estas células para la producción de testosterona. Entonces, ¿qué solemos ver? Pues fenotipos de desorden metabólico, es decir, personas que tienden a acumular, no necesariamente obesas, pero grasa central, síntomas de resistencia a la insulina, y vemos que tienen también hirsutismo, típico del síndrome de ovarios poliquísticos, problemas menstruales y exceso de testosterona. Entonces, ¿por qué la alimentación cetogénica funciona aquí? Porque va a corregir el desorden metabólico que tienen y principalmente de golpe bajas la insulina, que es lo más importante, ¿no? Eso no quiere decir que todos los síndromes de ovarios poliquísticos, por ejemplo, hay algunos que tienen más que ver con que produces andrógenos a nivel de las suprarrenales. Pues ahí no te va a funcionar, incluso te lo puede empeorar. Pero lo que tiene que ver con metabolismo ayuda mucho, ¿no? Y para mí las otras dos grandes es la endometriosis. Nosotros hicimos hace un tiempo, yo estaba muy cansado porque en consulta coincidió que venían muchas mujeres con endometriosis y lo pasan muy mal y están súper juzgadas. Y básicamente lo que les dicen es: tómate pastillas anticonceptivas y has tenido mala suerte. Y ahora sabemos que la endometriosis es un crecimiento en un lugar que no toca de un tejido que es el endometrio. Y eso genera pues un componente inmunitario asociado de este tejido no debería estar aquí, un exceso de proliferación y una inflamación. Y esto puede estar provocado en parte por un exceso de estrógenos, pero no es la única causa. También hay una proliferación excesiva y hay una inflamación. Entonces, con la alimentación cetogénica conseguimos justamente a estas células hiperproliferativas que de hecho están generando un efecto Warburg, es decir, pues lo que describió este señor, el señor de Warburg, por el que ganó el Premio Nobel de Medicina, que es: estas células reservan todas sus proteínas para construir en vez de para generar energía, y utilizan toda la energía desde la glucosa. Por eso el tejido hiperprolifera. Pues lo mismo que pasa en el cáncer, no es que sea lo mismo, pero sí que es un proceso proliferativo. La alimentación cetogénica le va muy bien, pero es que además es antiinflamatorio. Y entonces con esto dije: tío, pero hay pocos estudios. Hay mucha plausibilidad biológica, pero pocos estudios. Y en un momento dado, con el equipo que teníamos, dije: vamos a hacer un programa que le llamamos programa AIRE. Era abordaje integrativo y regenerativo de la endometriosis, programa AIRE. Y yo lo voy a explicar, es decir, hay poca evidencia, pero daño no vamos a hacer y vamos a ver qué ocurre. Y tenía una intervención metabólica asociada a la alimentación, pero también tenía apoyo psicológico, apoyo de tribu, suplementación específica, tenía otras cosas, pero los cambios que generamos a ese nivel y el profundo agradecimiento que tenían las mujeres, de los cuales en el primer grupo 4 se quedaron embarazadas cuando no se podían quedar embarazadas, fue brutal. Entonces, eso es lo bonito, entender para qué sirve la herramienta para poderla aplicar en unos lugares u otros, ¿no? Y algo parecido
para no enrollarme mucho, si quieres luego lo explicamos y si no, no pasa nada, ocurre con el lipedema, que es otra patología. Sí, pues vamos con ello porque me escriben muchas mujeres preguntándome con cualquier tema que trato en el podcast ¿y esto tiene algo que ver con lipedema? ¿Esto me va a servir con lipedema? Y es verdad que es un tema que tengo pendiente para hacer en el podcast porque es bastante más prevalente por lo que veo de lo que yo pensaba. Sí, bueno, el lipedema, ¿no? Es para lo quien no lo sepa, es el sobrecrecimiento de tejido adiposo en unas regiones concretas del cuerpo, normalmente caderas, muslos, pero también detrás de los brazos. Y ese tejido se inflama y duele. Y claramente aparece en los momentos de cambios hormonales, por ejemplo, en la menarquia, en los embarazos o en la menopausia. Por eso siempre se asocia, bueno, primero, solo lo sufren las mujeres, o principalmente las mujeres, y se asocia mucho a los estrógenos, ¿no? ¿Qué hacen los estrógenos? Los estrógenos tienen esta capacidad de inducir que estas regiones más este tejido adiposo más hormonosensible acumule materia prima, ¿no? ¿Por qué? Porque son lugares donde las mujeres acumulan para algo tan costoso energéticamente como es el embarazo. Entonces es verdad que los estrógenos están involucrados en esto y hay que contemplarlos. Pero lo segundo y lo que se nos había olvidado es que tú acumulas, pero luego puedes gastar. ¿Qué es lo que suele impedir que nosotros utilicemos la grasa? Niveles de insulina elevados. Porque la insulina es la señal de que están llegando carbohidratos, vamos a quemar carbohidratos y no grasa. Entonces la combinación de niveles de estrógenos altos o otro tipo de polimorfismos que no degradan bien los estrógenos, más un desorden metabólico, acaba generando esta situación de que acumulo y no lo puedo quemar. Y lo tercero es que cuando el tejido adiposo va creciendo, se va fibrosando y cada vez tengo menos acceso a él. Por eso la grasa está fría y está como duro, duro, porcho, sí, y frío, ¿no? Entonces, lo tercero que en los protocolos suele ser interesante y la alimentación cetogénica ayuda mucho a ello, es que induzcas un ayuno. Porque en el ayuno y en la autofagia degradas matriz extracelular y degradas células mal funcionantes. Entonces, todo esto fue un serendipity. Nosotros hace mucho tiempo que hacemos unos retos que con mucha gente de hacer un ayuno conjunto de 72 horas, con la preparación, que es a través de una alimentación cetogénica. Y un año ocurrió que una conocida, muy conocida nuestra, exalumna del máster de psiconeuroinmunología clínica, hizo el ayuno y me enseña las fotos y me dice, oye, yo he hecho de todo, o sea, y es la primera vez que mejora mi lipedema. Y entonces yo dije, ¿qué? Y empecé a estudiar y efectivamente ya hay papers que postulan este tratamiento, muchas hipótesis, no estudios de intervención, como algo que podemos hacer. Y volvimos a hacer un par de grupos y ha sido otra de las cosas súper bonitas, la combinación de conocimiento profundo de lo que te pasa, alimentación cetogénica y ayuno prolongado, como una intervención que por fin cambia algo en lo que no sabíamos. Sí que es verdad que aquí tú tienes que saber cómo funcionan tus hormonas, porque eso también hay que tratarlo. No sirve solo la intervención de estilo de vida si hay algo con las hormonas que no tenemos en cuenta, pero se empieza a utilizar y se empieza a publicar sobre ello también. Claro, pues que esto es muy potente, porque claro, yo conozco algunas personas, algunas mujeres jóvenes, que la única posibilidad que tienen delante es una intervención quirúrgica. Y que no garantiza tampoco que eso no vaya a reproducirse. O sea que lo mismo es una intervención recurrente. Estoy hablando de mujeres que no llegan a los 40 años. Claro, totalmente. Que dice, Dios mío, en mi vida. Vale, me quedan 2 temas para tratar con vosotros porque tenéis ahora presentación y tenéis que descansar, pero no podemos no hablar de suplementos y hacéis un juego muy guay en el libro, que es que habláis de suplementos y automáticamente uno piensa, a ver qué pastilla me tengo que tomar, y no. Vosotros empezáis por los suplementos, los primeros que hay que tener en cuenta, que son sol, naturaleza, actividad física. Vamos a empezar por ahí, pero luego también darnos un poquito de chicha con otros suplementos que... Esto también hay muchas opiniones encontradas, pero
por lo visto, por el estilo de vida que llevamos, por las deficiencias que tenemos, suplementación, por ejemplo, de magnesio, vitamina D, de omega 3, parece que es bastante necesaria. Lo mismo me decís lo contrario. Entonces, ¿quién se arranca? Arranco yo, si te parece. Venga, Oriol, dale. A ver, la suplementación básica es que al final nos repetimos un poco, ¿eh? Es tener este estilo de vida un poco diferente, o sea, recuperar un poco un estilo de vida más acorde a nuestra naturaleza. ¿Qué han hecho nuestros antepasados? El 99%, el 99,9997% de la historia de la humanidad han estado bajo el sol la mayor parte del tiempo, se han movido mucho, han tenido que gestionar las diferencias térmicas, si hacía frío, hacía calor, y al final vivían en una situación de lo que hoy en día llamamos la hormesis, ¿no? Esta palabra que nos hemos inventado, bueno, los griegos, pero que parece también de los pequeños estímulos. Pues lo mismo, al final las intervenciones básicas que acompañan la dieta keto y el ayuno serían las otras que serían las normales de un ser humano. ¿Por qué tenemos que hacer ejercicio? Pues lo mismo que hemos dicho, porque si subes el consumo energético haciendo ejercicio, no tendrás que comer menos. Por ejemplo, si tú, ya no estoy hablando ahora de suplementación en sí, pero por ejemplo, esta restricción tan severa de los carbohidratos no tiene que ser tan severa si haces más ejercicio, porque vas a gastar estos carbohidratos y por lo tanto tendrás un poco más de margen, ¿no? La luz solar regula el hambre, por ejemplo. La exposición a la luz solar regula el hambre, aparte de generar vitamina D, que es verdad, sí, tenemos que suplementarnos en vitamina D porque no nos toca el sol. Es así, y hay gente que no puede hacerlo, pero es que es gratis, ¿no? Hay pocas cosas en la vida que sean tan gratis como el sol. Suplementación específica que puede ser interesante a nivel de la keto. El agua y los minerales, porque sí que es verdad que ya hemos dicho que al principio de la keto vas a perder agua, que es esta agua que estabiliza el carbohidrato, y si no tienes, y esto vas a perder minerales en el proceso, y si tu alimentación no tiene suficientes minerales, que pasa mucho hoy en día porque comemos comida que está muy empobrecida, pues a lo mejor tendrás que suplementar, y en ese momento un poco más porque estás perdiendo esta agua extra. Por lo tanto, agua y minerales. ¿Qué más hay de general? ¿O qué deficiencias nutricionales pueden ser habituales cuando vitaminas o yo qué sé? Pues yo, por ejemplo, que estoy ahora reduciendo mucho el consumo de fruta, pero no estoy tomando vitaminas por otro lado, entonces no sé ahí cómo... Todo lo que consigues con la fruta lo puedes conseguir yo tengo con una la obsesión verdura, con la fruta. Sí, hay una obsesión con la fruta y me parece muy bien que la fruta es muy saludable, fantástico, pero todos los micronutrientes que consigues con la fruta los consigues con la verdura. Y una dieta keto bien hecha tiene mucha verdura de hoja. Por lo tanto, no hay una deficiencia. Pero sí que hay algunas situaciones concretas, ¿no? Que Néstor las domina más. Por ejemplo, una deficiencia de vitamina B, que se puede dar en algunos casos, ¿no? Que sí que puede ser interesante suplementar un poco. Néstor, la parte esta más de suplementación clínica te la cuenta mejor. No, pues sí, o sea, básicamente es... No deberíamos necesitar nada para hacer una alimentación cetogénica, pero como bebemos agua pseudodestilada, probablemente tenemos que incorporar minerales porque perdemos agua y minerales. Eso es lo básico que la gente se tiene que quedar. ¿Y en qué más hemos cambiado un poquito el discurso? En que entendemos que como es difícil obtener, sobre todo algunas vitaminas B, porque principalmente están en la casquería, y la casquería o no es de muy buena calidad, o no nos gusta. O no es muy apetecible. ¿Sabes? Bueno, aquí hay un sitio en Madrid que se ve que es la bomba, ¿no? La tasquería se llama, ¿no? ¿O cómo es? Bueno, aquí en Madrid tenemos Los Cayos. No, pero que tripas es un puras. sitio que... O sea, a mí, siempre lo digo, es un rollo porque hablo mucho de las vísceras y me cuestan que flipas. O sea, me cuesta. O sea, a mí me apetece verlo, pero luego no me lo puedo comer porque no me gusta la textura. Pero bueno, y hay un sitio aquí que se ve que la elaboran y tal. Pues lo voy a investigar y te lo diré, no lo sé. Tiene una estrella Michelin y tal, o sea, un sitio... Total, que se ha comprobado que las demandas energéticas de ciertas vitaminas B, principalmente B5, B9, aumentan cuando subes la proteína y cuando utilizas más la grasa como recurso energético. Si tu tendencia es ya tener estas vitaminas bajas, es probable que necesites suplementarlas, ¿no? Si estás en una cetosis alta, tienes algunos síntomas de piel o de picores, o tienes una sensación de estar cansado, cansada, a pesar de estar bien en cetosis que no cuadraría, probablemente necesitarías o minerales o vitaminas B. Y cuando te refieres a suplementación con minerales,
¿Es suficiente esto que hacen algunas personas de tomarse, nada más levantarse un vaso de agua con una pizquita de sal? Porque minerales hay muchos, claro. No. ¿De qué minerales estamos hablando? No, porque piensa que del agua incorporamos 17 minerales diferentes, ¿vale? Entonces tenemos los macrominerales, calcio, magnesio, sodio, potasio, los minerales traza, ¿no? Donde está el zinc, el selenio, el molibdeno, y otros que se postulan que podrían estar, ¿no? Como pues, el litio, el vanadio, cosas así, que está a muy poca cantidad. Entonces necesitamos una diversidad de minerales muy alta. Y esto lo cuenta Uri más, porque aparte de que él es químico, pero entonces para mí lo que es más rico en todos esos minerales es una buena agua de mar. Que tiene unos niveles de calcio, de magnesio, de sodio, de potasio, pero también de todos estos minerales. Pero claro, si agua de mar, no puedes ir al agua y cogerla y rica en petróleo, sino es de lugares que tienen una alta actividad biológica, suficientemente profunda, certificados sin tóxicos. Y luego además, pues lo que me contaba Uri el otro día, que depende de qué sal utilizas, es que no estás usando solo cloruro de sodio. Porque la sal del súper... Uy, miedo, ¿eh? Sí, sí. Y antes me reía de la sal. No podéis ver la cara de Oriol. Pero... No, es que sí, yo me reía que te venden sal sin gluten y dices, qué tontería, ¿no? Gluten no, pero tú miras la lista de productos que lleva la sal y dices, aquí hay de todo menos cloruro sódico. Sí, es un gran tema la sal. Pues esto hay que apuntarlo entonces, buscar una buena fuente de sal. Sí. Pero sí que es verdad que el agua de mar que comentas sí que es fácil encontrarlo, o sea que esto apuntado queda. Vale, y último tema en el que los dos tenéis mucho que aportar, que es el sueño. Tú, Oriol, porque me comentabas antes que tuviste un episodio muy heavy de insomnio. Néstor, tú tienes un libro, si no recuerdo mal, es Primero dormir, después soñar, no lo estoy cambiando. Sí. ¿Qué importancia tiene? O sea, obviamente el sueño es importante para nuestra supervivencia, eso lo tenemos claro, pero de hecho vosotros decís en el libro, tengo aquí la frase, aparte de la presión social, los dos factores que determinarán el éxito o fracaso de esta intervención cetogénica son el estrés y el sueño. Que van muy ligados. Efectivamente. Sí. ¿Esto por qué? Y si queréis lo vemos desde tu propia perspectiva personal. Es muy fácil. Una sola noche de mal sueño desregula completamente tu metabolismo de la glucosa. Ya está, es así. O sea... 10 noches de dormir menos de 7 horas te da el estado metabólico de un prediabético. Jesús, sí. Qué bajona. Los que acaban de tener un bebé ahora están diciendo, vale, Néstor, gracias. Sí, yo duermo. Tú tienes niños pequeños, ¿no? Que duermo como un bebé y me despierto cada hora. Madre mía. Sí, no es una broma, no me despierto cada hora, pero que no, eso de que dicen, no, yo duermo como un bebé, digo, joder, pues mejor que no, es suerte. Es verdad. Sí. No, cuenta, Uri. No, a ver, es que sentido común. Pasa una cosa en todos los animales de este planeta que es muy extraña, y es que están 1/3 de su tiempo desprotegidos, sin reproducirse, sin buscar energía. Qué disparate, ¿no? ¿Cómo puede ser que la evolución haya mantenido una cosa tan terrible? Y la única respuesta es porque es tan imprescindible que no hay manera de evitarla. Y de hecho te digo más, hay algunos autores que dicen que el estado por defecto del ser vivo es el dormir y que el despertar es justamente la alternativa. Entonces a partir de aquí es la base, es 1/3 de nuestra vida. Y cualquier cosa que hagas por encima está supeditado a un buen sueño. Yo creo que no hace falta dar muchas vueltas más, ni explicar mecanismos metabólicos ni nada, es sentido común. Totalmente de acuerdo. Yo no lo podría explicar. Si no fuera así, sería el mayor fracaso de la historia de la selección natural. Sí, el mayor fracaso de la evolución, ¿no? Sí, el haber mantenido el sueño. Y ya para terminar, ¿qué tal con el Oura? Porque yo soy una friki de los dispositivos y nada más entrar por la puerta te he visto la mano y he dicho, es el Oura. ¿Qué tal? Es una marca identitaria, ¿eh? Mucha gente ya sabe que yo llevo este anillo. Este es un anillo que me recuerda uno de los peores episodios de mi vida, y es que yo pasé 5 años de profundo insomnio. Fue una combinación justamente del nacimiento de mi primer hijo, de que teníamos una empresa, Néstor y yo, que se llamaba Mammoth Hunters, toda la presión y tensión y una propensión también familiar que hay. Y fueron 10 años de vivir obsesionado con el sueño. Yo vivía como era mi obsesión, mi miedo. Y ya sabes además que el insomnio, gran parte del problema es justamente el miedo a no dormir, ¿no?
Me compré el anillo para ver cómo era mi calidad del sueño. Al final esto se transformó un poco en mi obsesión de ir mirando cada día para reforzar una cosa que yo ya sabía, porque si no había dormido bien no hace falta que me lo diga un anillo. Pero como soy muy friki, me lo quedé. Llegué a un momento que conseguí superar un poco esta obsesión. Ahora ya he superado esta fase. Hoy se lo comentaba a Néstor, que ya llevo tiempo, ya llevo 2 años que estoy ya cada vez mejor, pero ahí estoy en un punto que prácticamente podríamos decir que no tengo problemas del sueño. Pero aún lo mantengo. Y ahora a mí me sirve, mira, te digo la fricada para que me sirve ahora, es que ahora lo uso para medir mi edad biológica. Ah, ¿con el Oura se puede? Con el Oura. Hay una empresa española que se llama Eterna Diagnostics, que Marcos Ladreda, si quieres, lo tienes que llamar un día para que venga aquí y te cuente cosas, que ha desarrollado un test de edad biológica, que lo hace con sangre. Es de hecho los primeros que han desarrollado un test de sangre de edad biológica, y además tiene una aplicación que se conecta con diferentes dispositivos, puede ser el Apple Watch o yo que sé, cualquiera de los dispositivos, y te mide la edad biológica. Entonces yo miro allí, veo que tengo 6 años menos, o sea que tengo 40 años biológicos y 46 cronológicos y me pongo contento. Que eres friki como yo. Soy muy friki. Yo estoy pendiente a ver de cuándo sale el Apple Watch que mide la glucosa sin pinchar, y en breve seguro que también lo sacan que mide la cetosis sin pinchar también, sí, seguro. Sí. Pues Oriol Roda, Néstor Sánchez, muchísimas gracias. Es un placer, bueno, ya te he dicho, Néstor, es un placer leerte, seguiros a los dos en redes. A ti, Oriol, no te conocía, pero un gustazo ver tu trabajo, y gracias por este libro que es el sentido común aplicado a la dieta cetogénica, que yo creo que hacía mucha falta. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.